Un nuevo programa de las provincias también existen. Se va a realizar en Corrientes en unos días antes de fin de mes de febrero una reunión del Norte Grande, es decir, del NEA y del NOA. Prácticamente, y vamos a ir al mapa, prácticamente estamos hablando, fíjense ustedes, casi de la mitad del país en la zona productiva del país. Entonces viene el presidente de la República para hacer una reunión en Yapeyú, ya coincidiendo con las celebraciones del General San Martín. Sale en los diarios del Chaco, de Corrientes, de todos lados, una serie de pedidos que le van a hacer los gobernadores al presidente de la República. Directamente lo van a aturdir al presidente con pedidos. Pero lamentablemente nosotros estamos otra vez, y vamos al mapa, sin el puente, el segundo puente Corrientes-Chaco. No hemos leído en las afirmaciones que se hacen sobre las obras que se le van a pedir al presidente, no se habla del segundo puente Corrientes-Chaco. Y ya recién ahora, después de tantos años, Vialidad Nacional, el Distrito 10, ha resuelto que van a empezar a controlar, hacen una intimación en el aire a los camioneros para que no pasen con un exceso de tonelaje. Habla de tonelaje de únicamente 4 toneladas sobre el puente. Y sabemos que eso no se cumple. Directamente, gente que ha estado en el puente casi 2 horas esperando el turno para poder bajar, cómo tiembla el puente. Un día vamos a tener algún problema. Y recién ahora, después de años, desde que venimos reclamando desde este programa y también de la Comisión Pro Segundo Puente, venimos reclamando que se construya un segundo puente, ya digamos desde el siglo pasado, e incluso desde los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner se volvió otra vez a insistir sobre lo mismo. Sin embargo, leemos los diarios de Corrientes, que Corrientes es el principal interesado en este puente, porque quita de la ciudad, del centro de la ciudad, hoy es el centro de la ciudad, 50 años atrás o más, cuando se hizo el puente, otra era la cosa. Pero ahora las avenidas 3 de Abril, Independencia y Ferré son el centro de la ciudad, y tenemos camiones de envergadura que pasan por ahí. Corrientes tiene que insistir, señor gobernador, en la reunión con el presidente y con los otros miembros de las provincias del NOA y del NEA, que se construya ese puente, que va a ser una agilización de las comunicaciones entre el este y el oeste, entre la Mesopotamia y también Brasil. ¿Por qué? Porque volvemos al mapa, acá tenemos Paso de los Libres, que tendría que tener una línea directa hacia el lado de Corrientes, ya sea ferroviaria en buenas condiciones, porque hay gente que me comenta que este tramo de Curuzú-Cuatiá hasta Montecaseros es prácticamente un desastre. Entonces, cuando empezamos a hablar de la necesidad de esta conexión,
también tenemos que hablar del puente Santo Tomé-San Borjas, y tenemos que hablar de toda la carga que puede venir desde Misiones, que vaya directo hacia los puertos del Pacífico, que acá está el puerto de Antofagasta. Todo esto lo decimos con profundo sentimiento, y incluimos también en esto lo que está a consideración de ustedes por parte del señor director, el corredor bioceánico centro-norte, comité que hace Brasil desde San Pablo hasta pasando por Paraguay y entra en San Pedro, en Tartagal, San Pedro, y salta acá. Yacuiba hace salta Antofagasta. Ahora, todo esto es ya República del Paraguay y también de Brasil, llegando a los puertos de Santos y demás. No es esto una fantasía, se está trabajando ya en esos lugares. Incluso Brasil y Paraguay están terminando, han inaugurado ya un segundo puente sobre el río Paraná, allá arriba, que une Paraguay con Brasil, arriba de Cataratas. Ya es un segundo puente, porque el primero es el que se usa sobre la represa de Itaipú. Ahora, si no hablamos nosotros de este problema, se habla de puertos. ¿Acaso alguien piensa que hay que hacer 4 puertos en Corrientes? Hagamos un puerto, pero bueno, bien ubicado, que se estudie qué cargas va a mover. Por ejemplo, el caso del dragado, que va a haber también en Rosario en estos días, una reunión de la Comisión de Hidrovía que se creó por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Se habla de la hidrovía Paraguay-Paraná. No es cierto. No hay una hidrovía Paraguay-Paraná. Hay una hidrovía Paraná, porque el sistema que se está por licitar es hasta acá, hasta Confluencia, hasta Paso de la Patria recién. Entonces, del lado paraguayo, nadie dice nada. Tampoco nadie dice nada de lo que es muy importante para nosotros los correntinos, el tramo de nuestro Alto Paraná, que va desde Corrientes hasta la represa. Acá se piensa hacer en Ituzaingó un gran puerto para mover qué cargas. ¿Se analizó qué cargas se van a mover? No sea cosa que ocurra lo que ocurrió en La Plata con un puerto que hizo Scioli cuando era gobernador, con media docena de grúas y demás, y no llegó a transportar 1 tonelada de carga. A cargar, mejor dicho, no a transportar. Está ahí puesto como un monumento al mal empleo de los dineros públicos. La otra cuestión es la del río Uruguay. El río Uruguay tiene 2 problemas para navegar: la altura del puente de Paso de los Libres a Uruguayana, y también en Salto Grande. Pero ¿qué pasa en Salto Grande? Está hecha la cuenca por la cual va a ir, digamos, se va a hacer la navegación. Pero no se completó el sistema. Y tal vez pensando en qué carga se va a mover, qué tráfico fluvial va a haber. El que era ministro de Economía de la provincia y que ahora es diputado nacional, dijo algo de lo que no sabe nada. Dijo, por ejemplo, que se estaba cargando en Concepción del Uruguay arroz
es cierto, se trajo arroz de Corrientes a cargar en Concepción del Uruguay, pero que el buque, como era un buque de ultramar, iba a dar la vuelta y completar su carga acá. Por favor, nadie hace todo este movimiento. Y así se maneja este tema de la hidrovía, con gente que sabe que del río Paraná porque ha remado o porque ha tomado la balsa años atrás, que no fueron años atroces. Atroces son los años que estamos viviendo en este momento. Entonces, hay muchas conexiones que se están buscando para unir Atlántico-Pacífico. Por ejemplo, hay una que toma Goya, fíjense, Goya que viene directo a Aguas Negras en San Juan y de ahí al puerto de La Serena, en Chile. Es decir, todas son ilusiones y nada concreto. También tenemos un túnel, mejor dicho, una carretera entre Bahía Blanca y Talcahuano, acá. Fíjense, esta carretera, por ejemplo, si hay que llevar productos a Brasil, a Oriente, perdón, puede tomar toda la carga cerealera de esta zona para este túnel que se va a hacer, que se tiene que hacer acá para pasar por la cordillera. Pero son todas cosas largas a pasar. Ahora también descubrió la Divisional 10 de vialidad, que hay que hacer un repavimento del puente de Paso de los Libres Uruguayana. ¿Saben ustedes cuándo se inauguró el puente de Paso de los Libres Uruguayana? Seguramente que no. En 1947. Era gobernador de la provincia Blas Benjamín de la Vega y presidente de la Nación Juan Domingo Perón. Estuvieron ambos en Paso de los Libres, no se hablaron, no se dijeron nada, no se saludaron. Volvió Perón a Buenos Aires e intervino la provincia. Vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. El Banco de Corrientes. Todos estamos preocupados por la pandemia del coronavirus. Entonces, escuchamos que desde Buenos Aires, un canal de Buenos Aires, lo invitó al director del Instituto de Cardiología de Corrientes, el doctor Julio Vallejos, a que participe del programa televisivo desde Buenos Aires, un poco asombrados en mi criterio, porque se está haciendo alguna investigación sobre el tema de la ivermectina, me cuesta un poco decirlo. Entonces resolvimos constituirnos en el mismo Instituto de Cardiología de Corrientes para hablar con el doctor Julio Vallejos y que en un lenguaje coloquial, para que todos entendamos qué es lo que está pasando con esto. Si esto es una lucha de laboratorio, cómo se está desarrollando, por qué se interesa a Buenos Aires, porque no es común que los canales de Buenos Aires entrevisten a médicos o gente del interior. Bien, muchas gracias por recibirnos, doctor Vallejos, y ese es un poco el motivo que pedimos esta audiencia, para que nos explique un poco cómo es este tema de la ivermectina y qué se está haciendo en Corrientes y qué pasa con este tema. Bueno, en primer lugar, gracias por la inquietud. Yo creo que realmente que un cardiólogo esté investigando algo para el coronavirus, hasta diríamos por alguna posibilidad de ser útil,
podría ser hasta mal interpretado por alguien que no tenga buena intención al hacer esa apreciación. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es tratar de poner en esta pandemia lo que sabemos hacer, y es investigación clínica. Hace aproximadamente 27 años que hago investigación clínica, y hago investigación clínica a través de protocolos locales, nacionales y multinacionales. Y nuestra experiencia dentro de la institución tiene una aquilatada trayectoria, y eso es lo que nos motivó a decir qué podemos aportar en esta pandemia desde lo que nos toca. Y entonces de lo que nos toca era volcar esa experiencia aplicada a una enfermedad como es esta, el coronavirus. A partir de allí, la elección de investigar la ivermectina es justamente por varias razones. Una, porque se trataba de una droga que tenía un perfil de seguridad muy alto. Es decir, cuando uno investiga lo que es la farmacología de esta droga como antiparasitario, descubre que en realidad es una droga que tiene cerca de 40 años, que fue descubierta por un japonés, Omura, en los campos de golf de Boston, en realidad, y producida por un germen que se llama Streptomyces vermictilis, y posteriormente, junto con el doctor Campbell, que es otro investigador de aquilatada trayectoria, descubren que tenía propiedad antiparasitaria. Y esa propiedad antiparasitaria era de amplio espectro, es decir, tiene capacidad de matar a parásitos del exterior, que se llaman ectoparásitos, como otros que son del interior, endoparásitos, que tienen muchos de ellos características de ser gusanos, nematodes, y otros distintos, que tienen en el haber sido aplicados justamente como antiparasitario en grandes regiones del mundo. Y encima, ambos autores, Omura y Campbell, cuando patentan la ivermectina, donan sus derechos a la humanidad, porque consideraron que era una necesidad para el mundo. Y en un gesto tremendamente digno de destacarse, ¿no? Y a partir de allí se hicieron enormes campañas con la ivermectina, y se aplicó, por ejemplo, en el continente africano. Y el continente africano tenía una enfermedad parasitaria justamente que se llama ceguera de los ríos, producido por un parásito que se llama oncocercosis. Y ese parásito fue extinguido por estas campañas que fueron auspiciadas por un laboratorio que le producía la ivermectina y por las entidades como el Banco Mundial. Tan importante es lo que hicieron que lograron erradicar esa parasitosis del continente africano. Tanta repercusión tiene que en el año 2015 le dan el Premio Nobel de Medicina a ambos investigadores. Y en este año, luego de que grupos de investigaciones mundiales estaban viendo que la ivermectina, además de antiparasitario, servía para otros virus, se intercepta el coronavirus en el 2020, en abril, y en una universidad de Australia se hace una investigación, que eran los que estaban investigando justamente del poder antiparasitario más allá de la ivermectina, y investigan si agregándole la ivermectina a las células infectadas en el laboratorio con el coronavirus, el agregado de la ivermectina pudiera llegar a ser eficaz. Y efectivamente se demostró que a las 48 horas el 98% del virus desaparecía cuando se le agregaba ivermectina. Esto, que se demostró como poder antiviral de la ivermectina en relación al coronavirus, era una experiencia in vitro, en el laboratorio. Y entonces había que trasladar esa evidencia a ver si clínicamente era eficaz. Muchas veces ocurre en medicina que lo que en el laboratorio se demuestra luego no tiene la misma repercusión clínica. Entonces ese camino de recorrido es el que hay que construir, y eso se construye con evidencias científicas. Evidencias que hay que hacerlas con todo el rigor. La pandemia genera un estado de necesidad muy importante, porque estamos ante una emergencia planetaria. Entonces esto es lo que hizo que un medicamento que tiene 2.000 millones de comprimidos prescriptos
desde que se comenzó. Se prescriben por año 300 millones de comprimidos. El perfil de seguridad de la droga es excelente porque tiene muy bajos efectos colaterales. Es lo que hizo que mucha gente trate de extrapolar la experiencia del laboratorio a que me va a servir clínicamente. Y mucha gente empezó a tomar, mucha gente con el coronavirus empezó a tomar, otros de manera preventiva, sin tener todas las evidencias científicas como se deben hacer. En la provincia de Corrientes, nosotros hicimos lo que deberíamos haber hecho. Ahora, es decir, ¿por qué en el programa de televisión de Buenos Aires se hace hincapié en la autorización del organismo nacional que está? Pero nosotros vemos en el prospecto que trae en la caja, porque yo estoy tomando la ivermectina, digamos, por consejo de un médico amigo, y dice que en el prospecto dice que especialidad medicinal aprobada por el Ministerio de Salud, certificado número 58.300. Ahora, aparte de cómo funciona este tema de la autorización, hay que esperar que ese organismo nacional ANMAT, que ese organismo diga esto sirve para esto, o lo que se analiza es los efectos de la droga. Y ¿por qué tienen que intervenir los ministerios de salud de la provincia si es que tienen que intervenir? La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que eso corresponde a la sigla ANMAT, es el organismo nacional que evalúa las evidencias que existen con algún producto determinado, en este caso un fármaco, como para saber si esas evidencias son suficientes como para autorizar su utilización como una prescripción médica. Eso es lo que hizo ANMAT con respecto a la ivermectina como antiparasitario, evaluando las evidencias que había como antiparasitario, indiscutible por todo lo que acabo de contar, que era una droga absolutamente útil para eso. Lo que hasta este momento hizo la ANMAT, para mí que es lo correcto con respecto a la ivermectina, es pedir que hayan evidencias como antiviral específico contra el coronavirus, y a partir de allí recién se puede autorizar. Como esas evidencias de rigor científico, con robustez científica suficiente, todavía no existen para la ivermectina en el terreno de antiviral específico contra el coronavirus, la ANMAT todavía no autorizó, y la felicito. Pero no autorizó para esta enfermedad. Por supuesto, para esta enfermedad. Pero no es un producto que no tenga una certificación como que es útil y que no es dañino. No coincido con lo que acabas de decir, porque la insulina también está autorizada, pero yo no puedo utilizar insulina si no soy diabético, me va a matar. Es decir, el perfil de seguridad de la insulina es perfecta cuando se usa en quien tiene que ser usada. Es un producto que está autorizado. Pero si yo la saco fuera de prospecto, es decir, fuera de la autorización para la que está haciendo, corro riesgos enormes. Entonces, en este caso, esta droga tiene la autorización como antiparasitario, no tiene autorización como antiviral. El asumir de que fuera útil como antiviral tiene que ver con lo que yo dije recién de la necesidad de la gente que se sigue muriendo o se sigue enfermando y quiere hacer algo hasta que estemos vacunados por lo menos, para tratar de evitar o que me vaya bien cuando me enfermo. Como esto, a diferencia de lo que puse, por ejemplo, de ejemplo de un fármaco que conoce toda la gente, como la insulina, este es un fármaco que tiene un perfil de seguridad muy amplio, es decir, es una droga muy segura, tiene mucho más inocuidad si yo me la tomo. Entonces, esto es lo que permitió que la gente se automedique, por momentos cometiendo errores, por momento haciendo fuera de ningún protocolo, porque ya que no existen evidencias, por lo menos la gente tiene que adherirse a algún protocolo que esté en curso para que podamos tener un poco más de congruencia con lo que se está investigando, al menos hasta que estas evidencias aparezcan. Porque puede ocurrir que a lo largo del camino, cuando las evidencias se terminen de construir, puede ser que no sea eficaz, o que no tenga el mismo grado de eficacia, o que no sea para todos,
o que tenga que tener una dosis distinta a la que la gente está tomando. Todos esos parámetros vamos a poder realmente conocer cuando las evidencias estén construidas. Nuestro trabajo aquí en Corrientes va a contribuir en parte a dar respuesta a esas cosas. Algunas podrán ser positivas, algunas podrán ser neutras, otras podrán ser negativas. Esto es construir evidencias sólidas, científicas y honestas. Cuando nosotros tengamos el resultado final, recién vamos a poder decir qué es lo que uno puede aconsejar o decir de acuerdo a las evidencias que se construyan. Sí, en el diario Clarín de Buenos Aires plantea como que hay una competencia entre drogas y las vacunas, como diciendo que puede ser una cuestión. Y yo en el programa del doctor Sin, que fue el programa de Buenos Aires, noté un poco una resistencia a a lo que se está haciendo en Corrientes, que también se está haciendo en otras provincias. Ahora, en esas otras provincias se está usando el mismo sistema de investigación que se usa en Corrientes. No. Lo que el doctor Sin está molesto, digo, en el sentido de tratando de traducir lo que ocurre, es que las provincias aprueben su utilización como prescripción médica, cosa que lo pueden hacer independientemente de lo que diga la ANMAT. Las provincias pueden hacer porque estamos en un país federal, donde cada distrito, es decir, cada provincia, conserva el poder de policía en salud autónomamente. Entonces, la máxima autoridad para definir una política de salud es el ministro de Salud Pública de la provincia, y puede legislar, por llamarlo de alguna manera, a favor de lo que se haga en salud dentro del territorio provincial. Y esa es la potestad que le cabe. En consecuencia, las provincias que admitieron la prescripción de la ivermectina sin haber todavía toda la solidez de la evidencia que uno requiere, que requiere en ANMAT, la hicieron por ese principio de autonomía federal que tienen las provincias. Y eso es incuestionable. Uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es legal, eso es permitido. Ahora, yo creo que realmente la gente necesita de alguna manera hacer algo en este momento, porque siente que la gente se sigue enfermando. Cada vez que se enferma le provoca una angustia tremenda porque no sabe dónde va a terminar. Y ni qué decir la angustia de los familiares de los 48.000 argentinos que se murieron. Sí, si las evidencias llegan tarde, las evidencias no sirven. Claro, la vacuna no le sirve a los muertos. O sea, por eso todo lo que se haga, en mi criterio, y yo soy abogado, en mi criterio, para ir investigando qué es lo que sirve para combatir el coronavirus, eso es positivo y no hay que ponerle piedras en el camino, al contrario, tiene que ser como se está haciendo acá en Corrientes, analizando, haciendo pruebas, investigando, porque no se puede esperar con esta crisis mundial que mañana tengamos vacunas para todos. Entonces hay que ir buscando nuevos caminos para eso. Ahora, ¿quién autoriza acá? El ministro de Salud. Ahora, ¿se produce este producto acá en la provincia o es que acá en los prospectos dice de que se hacen en Buenos Aires y en el sur? La ivermectina que nosotros estamos usando en nuestros protocolos dentro de la provincia de Corrientes se produce aquí en Corrientes, en el Plamecor, que es la planta de medicamentos de Corrientes, que está, digamos, funcionando detrás del Hospital Juan Pablo II, en la calle Suiza. Y realmente el costo que le sale a la provincia de Corrientes la producción de la ivermectina es irrisorio, porque cada comprimido de ivermectina sale 50 centavos de peso, con el blister 2 pesos. Y realmente esto es lo que encima, además de haber dicho que es un medicamento inocuo, digamos, que tiene muy bajos efectos colaterales, que es seguro, es un elemento tremendamente económico para la provincia. Entonces, ante esa ecuación, sumada a la necesidad, es que la provincia dijo: voy a darle como una opción
de prevención a los agentes de salud y estableció un programa preventivo y compasivo para que los agentes de salud que deseaban y aceptaban, previa firma de un consentimiento informado, puedan aceptar o recibir la ivermectina dada por el Ministerio de Salud Pública a los agentes de salud que consideró el ministro ser los más vulnerables, los más expuestos al contagio, los que están en la primera línea de la trinchera, los que son indispensables, los que realmente cuando se enferma uno hace que varios puedan caer y son partes del mismo sistema de salud, y eso puede diezmar al sistema y con eso podemos hacer colapsarlo. En consecuencia, hacer algo para proteger a ese grupo más vulnerable me parecía algo lógico. Sí, uno está, abre el diario, lo tengo a la vista, el diario de hoy día, y lo primero que hace es ir a mirar los avisos fúnebres, porque lamentablemente nos encontramos casi a diario con gente que uno conoce, y debe haber más que no, primero que no se publican avisos que no conocemos, pero también debe haber otros que ni siquiera tienen acceso o posibilidad de hacer una comunicación. Ahora, el tema es de los costos. Hay una versión, digamos, que los costos y me salvo de la ivermectina, no sé por qué me cuesta tanto, de que la vacuna que viene de Rusia cuesta $10, pero no le está, al decir $10, no le estamos agregando el costo que significa mandar un avión a traer 300.000 unidades y ahora 200 y pico, porque el mundo está reclamando soluciones a esto. Ahora, yo no sabía que había una institución acá en Corrientes que producía medicamentos. ¿Produce algo más que Mucho más. Varios medicamentos de primera línea que se utilizan en la provincia de Corrientes, sobre todo en el sistema público, son producidos en su totalidad ahí en esa planta de medicamentos. Ahora, si uno quiere adquirir la ivermectina, porque esto es de un laboratorio, la que yo tengo acá en la mano es de un laboratorio de Buenos Aires o de Neuquén. ¿Hay acceso a lo que hace la provincia? No, no puede. Por la reglamentación no puede, ni puede vender la provincia a otras provincias. Únicamente puede usarlo dentro del sistema de salud. Es decir, que no se puede recomendar o utilizar ese sistema. Ahora, yo notaba también que hay una, digamos, como una campaña en contra de las investigaciones que se están haciendo en varias provincias y que ya hay 5 en este momento que están trabajando sobre esto. ¿Crees que esto puede tener una solución, digamos, o tener terminado el análisis en poco tiempo, o es una cuestión que, como toda investigación médica, tiene que llevar todavía un tiempo más? Yo creo que hay un error en lo que se está diciendo en este momento. Sí. No es que hay una campaña en contra de la investigación. Hay una campaña, digamos, o por lo menos una posición que está en contra de la aprobación del uso de la ivermectina, en este caso, fuera de las evidencias que hasta ahora no existen. Eso es distinto. Lo que no están en contra es de la investigación. Al contrario, quienes tienen esa posición, justamente piden las evidencias, muy criterioso, para que entonces se pueda hacer la aprobación. El asunto es cuándo van a estar esas evidencias, porque si las evidencias llegan tarde, no sirven, igual que la justicia. En consecuencia, uno pudiera llegar a justificar esta actitud únicamente a partir de esa ecuación del riesgo y del beneficio. Si el riesgo de dar un medicamento que encima de económico es muy seguro, o sea, el riesgo es muy bajo, y la potencialidad del beneficio es alto, yo no me animaría a criticar tanto, pero sí comparto que la medicina basada en la evidencia, para hacer una recomendación científica,
tiene que tener las mismas. Nosotros estamos trabajando para construirlas. De todas maneras, lo que se puede adquirir en las farmacias es bajo receta médica. Es decir, que un médico tiene que decir, tómelo. Después vemos y se controlará seguramente cuál es el resultado. También hacía hincapié, yo no quedé satisfecho con las dos intervenciones del doctor Julio Vallejos en el programa del doctor Sin. No quedé satisfecho con la posición tomada por el doctor Sin y quienes lo acompañaban, porque parecía como que todo esto es únicamente un humo del uso de estos medicamentos que pueden o no ser hábiles para combatir el coronavirus. Pero lo que sí es evidente que hay que seguir trabajando sobre esto, hay que apoyar a quienes están haciendo la investigación, y ustedes están haciendo la experiencia en el personal de salud. ¿En qué proporción, digamos, está? Nosotros podemos compartir lo que hicimos aquí en el instituto. 874 personas que están relacionadas con la institución, que trabajan aquí, directo e indirectamente, fueron invitadas a participar todas, y de ellos el 50% aproximadamente aceptó participar del programa. Del programa, no de una investigación, del programa. De esos, los que participaron, firmaron el consentimiento, a lo largo de 4 meses solo se infectaron el 3%. En el grupo que no participó, se infectaron el 11%. Es decir, que la diferencia absoluta es de 8%, y la diferencia relativa, es decir, el grupo que tomó ivermectina tuvo un 75% menos de riesgo que quien no lo tuvo. Y haciendo cálculos estadísticos matemáticos, nosotros calculamos que solamente tratando a 12 personas ya evitás que uno se enferme de coronavirus. No existe ninguna medida farmacológica que pueda tener semejante impacto si esto que nosotros estamos comentando como una experiencia, repito, una experiencia que no es lo mismo que la robustez científica de una evidencia, si esta experiencia se repite y verdaderamente fuera corroborada científicamente, que así lo es. Bien. También se hace hincapié en la parte ética de poder hacer estas evaluaciones. ¿Quién está trabajando? ¿Hay comité de ética del instituto? Tremendamente. No. Esto es muy importante porque investigaciones en seres humanos se hace bajo reglamentaciones muy estrictas. Y obviamente que para eso en la provincia tuvimos que tener la aprobación del Ministerio de Salud Pública, hacerlo con productos de Corrientes, por eso la ivermectina y el placebo que usamos se produjo en Corrientes. Y eso, además de la resolución ministerial que autorizaba la investigación, tiene que tener la aprobación de un comité independiente de ética, que en este caso fue el comité de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, que es un comité acreditado a nivel nacional, o sea, no es cualquier comité, tiene que ser acreditado, es decir, cumplir con todos los requisitos y normativa para que pueda autorizar lo que ese comité autorice, tenga validez nacional, digamos, en cuanto a sus conclusiones. Y el comité vela fundamentalmente por todos los aspectos éticos de la investigación, principalmente por defender los derechos de los pacientes y la seguridad de los mismos. Entiéndase que si a lo largo de esta investigación hubieran surgido evidencias que hayan sido lo contundentemente necesarias como para decir que los que estaban recibiendo placebo no hubiera sido ético seguir dándole placebo, el comité hubiera intervenido y hubiera anulado la investigación. Sí, ahora también se decía en el programa televisivo de que a lo mejor los que recibieron la droga se empezaron a cuidar más que de lo habitual y que por eso son los resultados. No confundamos, porque eso tiene que ver con el programa preventivo, no es la investigación. Ajá. La investigación clínica es distinta, porque la investigación ni el paciente ni el investigador sabe si recibe
ivermectina o placebo. En cambio, en el programa, el que optó por firmar el consentimiento, esa persona estaba recibiendo ivermectina por decisión propia. En cambio, en el otro, el azar le podía determinar que toque ivermectina o que toque placebo. Es distinto. Bien, el Instituto de Cardiología de Corrientes marca rumbos en materia cardiológica y otras más en todo el noreste, todo, digamos, en el país. Y ahora tenemos que celebrar que el instituto esté abocado al trabajo que nos acaba de detallar el doctor Julio Vallejos. Y tenemos que apoyar al instituto y al, digamos, al Ministerio de Salud para que podamos seguir adelante, ya sea con este producto o con otro, pero tenemos que seguir alentando la investigación, porque si no, no podemos estar sentados esperando que la vacuna, que no todas tampoco son eficientes o en un alto grado, estar esperando porque, digamos, la pandemia nos va ganando del tiempo. Muchas gracias, doctor Vallejos, y quedamos, como siempre, a disposición para tratar de informar a la opinión pública sobre cómo se está desarrollando este tema de la ivermectina. Bueno, gracias, doctor, a usted por el apoyo. Ojalá que lo que hoy hicimos sea tratar de llevar la información a la gente para aclarar y sobre todo aprovechar, digamos, que esta institución que es orgullo de los correntinos pueda servir a la gente a través de lo que realmente tiene experiencia y tiene solidez, como es en este caso uno de sus pilares, porque justamente este instituto se hizo para tres cosas: para la docencia, para la investigación y para la asistencia. Entonces este es uno de los pilares de la institución. Bien, muchas gracias y seguimos con nuestro programa. Gracias. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. La interna del partido peronista en el país y en Corrientes es algo que nos está teniendo sobre ascuas. ¿Por qué? En Corrientes se elige gobernador, vicegobernador, la mitad de la Cámara de Senadores, de diputados, intendentes. Es decir que Corrientes y Santiago del Estero son dos provincias que tienen elecciones provinciales completas. El resto del país elige diputados nacionales y 9 provincias, entre las cuales está Corrientes, eligen senadores nacionales. Cada 2 años más o menos es la misma cifra. Hay un año, creo que para completar la cantidad justa, son 3 senadores por provincia, que son 8 únicamente. Entonces, habíamos invitado al interventor del Partido Justicialista de Corrientes, que es un abogado del Chaco, el doctor Julio René Sotelo, a quien acompañamos en estos momentos porque no pudo venir a nuestro programa porque está internando a la madre. Esperemos que sea algo solucionable y le deseamos mucha suerte. Pero también teníamos previsto la intervención en nuestro programa de un justicialista de años. Fue diputado por el Partido Justicialista, es profesor de la facultad, el doctor Jorge Ernesto Meissner, Tito Meissner, con quien vamos a hablar un poco del tema del Partido Justicialista y su interna, porque ya se iban a hacer elecciones en marzo, se volvieron a postergar, ahora está el tema de las pasos y las no pasos. Bien, bienvenido Tito una vez más a nuestro programa.
¿Qué tal, Toto? El viejo chiste de Chaque, Tito, Toto, Totí, estamos todos. Tute y... Así es. Tengo todavía el cuadrito que me regaló Chaque, su chiste, la contratapa del litoral. Buen humorista y dibujante. Bien, ¿cómo está el Partido Justicialista hoy? El Partido Justicialista está, como vos lo dijiste, intervenido, o sea, no tiene sus autoridades, no está normalizado, no están funcionando las autoridades normales, y en esta pandemia en la que vivimos, como todos los partidos, obviamente, está, no te digo paralizado, pero sí trabajando en modo pandemia, porque se abre el partido, va gente, viene el interventor cuando puede, es cierto lo que vos decías, tiene su madre que ya es grande también, él mismo lo dice, paciente de riesgo, trata de cuidarse, pero pese a eso creo que con un gran sacrificio personal, que hay que reconocérselo, está haciendo su tarea de interventor en una provincia muy difícil, como vos sabés, que es políticamente Corrientes, en un partido más difícil todavía en Corrientes, que es el PJ. No somos fáciles, por eso estamos como estamos, y en realidad, te corrijo, digamos, la intervención ya fue el año antepasado, pasó tanto tiempo, y la normalización del partido, cuando llegó la intervención, todo el mundo creía que iba a ser en marzo, abril, mayo, julio del año 2020, no ahora de 2021. Así que se vino dilatando, obviamente, suspendiendo sin término durante todo el 2020. Julio creo que tuvo la intención y los mandantes del Partido Nacional de hacer una interna nada más que para constituir las autoridades partidarias el 21 de marzo. La mayoría de los compañeros, entre los que me incluyo, creíamos que eso era inconveniente. Primero, era imposible en este contexto de pandemia, donde no se puede realizar prácticamente ningún tipo de actividad pública, es decir, vamos a ir a una elección y más vamos a hacer una campaña y vamos a normalizar el partido, donde por muy prudente que seas, tenés que hacer actos, tenés que juntarte con gente, tenés que visitar los distintos municipios, tenés que viajar, tenés que... Bueno, sí. Íbamos a terminar todo contagiado, y fundamentalmente creo que es lo que conversamos, dando una señal absolutamente inconveniente a la población desde la política, ¿verdad? De que los políticos que tendrían que ser los primeros tienen que ser los primeros en dar el ejemplo, estarían diciendo, no, cuando nos tocan nuestros intereses, nosotros no le damos bola a las restricciones y hacemos lo que queremos, salimos, nos juntamos. Sí, tampoco se puede parar la democracia, que significa elecciones internas y elecciones generales, hasta que estemos sanos, porque no sé cuándo estaremos sanos. No, pero el tema es la idea, que se la planteamos con varios grupos de compañeros, es unificar todas las elecciones internas. Nosotros sí o sí tenemos que tener, por carta orgánica partidaria, internas para elegir los candidatos a cargos electivos. En este caso, vos lo dijiste, gobernador y vice de la provincia, senadores y diputados provinciales, intendente, viceintendente y concejales. Esa es una elección monstruo, que nosotros la tenemos que hacer una interna para elegir esos candidatos. Y si no hubiera paso, si se llegaran a suspender las pasos, también tendríamos que elegir los candidatos a senador nacional y a diputados nacionales. Entonces, con ese escenario, ¿por qué no esperar y unificar todas las elecciones estas en un solo acto electoral, elegir autoridades partidarias y elegir candidatos a todos los cargos electivos que sea necesario? Ese fue el planteo. Ahora, el tema de las pasos está prácticamente, en mi criterio, terminado. No hay pasos. Los diarios de Buenos Aires del día domingo nos hablan de que Kirchner hijo está elucubrando una nueva solución para evitar las pasos, porque en las pasos hay un choque, parece, entre la cámpora
y lo que es el Partido Justicialista orgánicamente, y se quiere dirimir eso en las PASO. Para mí, Tito, el hecho de que haya PASO cuando los gobernadores, salvo el de Buenos Aires y algún otro, pedían que se suspendan las PASO y las PASO no se suspenden, es una derrota del presidente ante el kirchnerismo. Mira, es casi un lugar común ya a esta altura que el pobre presidente resulte derrotado por el kirchnerismo en todas las interpretaciones periodísticas y políticas. Yo tengo mis dudas de que sea así. Creo que Alberto Fernández es un gran tiempista, no te diría maquiavélico, pero le anda medio cerca, y que él juega con eso porque le conviene. Si algunas cosas le echa la culpa al kirchnerismo y otras cosas que no le conviene, que no decide, hace como que consulta. Y por otro lado, es una realidad que el peso de Cristina Kirchner y de Máximo y del entorno ese cercano a Máximo y Cristina, llamarle la cámpora si querés, tiene su peso, pero también tiene su peso Massa, y también resiste desde sus propias posiciones Felipe Solá, y también hay otros sectores internos, el llamado peronismo porteño, el ministro Trota viene de ahí, con Santa María, con Eduardo Valdés, con gente que está ahí en el entorno, hacen un escenario donde hay unos cuantos actores, 2 o 3 actores principales y 5 o 10 actores de reparto muy importantes, que generan, yo creo, una gran confusión en la militancia, porque uno habla con uno, habla con otro, consulta con uno, consulta con otro, y las cosas no son casi nunca del todo claras. Ahora, en lo que vos decías, el tema, ¿habrá PASO o no habrá PASO? Yo soy un ferviente defensor de las PASO, y es más, durante mi periodo de diputado provincial intenté 2 veces, presenté proyectos para primarias provinciales. Creo que es la mejor manera de dirimir todo este tipo de internas partidarias, justamente, desde una competición oficial en la cual los interesados en representar al partido en la elección general tengan una compulsa previa, y que esto sea, digamos, bancado por el sistema político. Claro, uno de los problemas, te digo, de la interna del PJ, es que la interna del PJ, Toto, es más grande que la interna general de Formosa, de La Rioja, de Catamarca. Nuestro padrón de la interna tiene más de 650.000 votantes, porque tenemos 100 y pico de mil afiliados y todo el padrón de independientes, porque en nuestra carta orgánica los independientes participan de nuestra elección de candidatos a cargos electivos. Entonces vos tenés que hacer una elección monstruo, tenés que hacer lo que sabés vos tan bien o mejor que yo, el despliegue y el repliegue de las urnas, la custodia de las urnas, los padrones. Sí, pero todo eso tiene... Eso es un costo fenomenal. Es un costo fenomenal, pero hay otros costos también, sí, que soporta el país y que no son prioritarios. No, por eso te digo, yo creo que no lo puede soportar un partido político. Claro. Imagínate, la UCR de Córdoba, que debe ser uno de los partidos políticos más ricos del país, tuvo que suspender su interna justamente en el 2019, porque le pasaba lo mismo que a nosotros, hubiera sido carísimo, tan cara como una elección general. Entonces, esto se soluciona si hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en cada provincia, donde el que quiera ser candidato y cumpla determinados requisitos, se presente. Ahí se sabe el que tiene 5 votos cuando creía que tenía 100, y el que de repente aparece un candidato emergente al que la dirigencia partidaria, la cúpula partidaria, le bloquea los accesos porque no pertenece justamente a ese núcleo cerrado, y ese a lo mejor es un mejor candidato para el público en general, y en las PASO tiene la oportunidad de mostrarse. Ahora, el tema se presenta también porque ahora modificaron la carta orgánica y con inscribirse el día anterior se puede ser candidato. Mirá, está bien que sea así. ¿Por qué?
Hay un contrasentido que yo lo planteé, siempre participé más o menos más cerca o más lejos de las redacciones de la Carta Orgánica, y uno de los temas en disputa era este. Teníamos una contradicción que era casi una torpeza, sigue estando en la Carta Orgánica. Si vamos a elegir candidato a gobernador o a intendente de la capital, los más taquilleros de los cargos, si vos sos independiente, en nuestra Carta Orgánica podés ser candidato sin ningún problema, porque podemos poner en mi lista interna, yo puedo poner independientes, o sea que te puedo poner a vos tranquilamente, Toto Bunichi, candidato a intendente de la lista blanca que presento yo. Sí. Y él, que se afilió hace un año, no puede ser, porque para ser candidato siendo afiliado tenés que tener 2 años de afiliación. Ahora, entonces, ¿qué te conviene? Desafiliarte. Claro, me decían de que ya esos 2 años estaban derogados. No, eso estaba vigente. Por eso es que ahora dice que para ocupar cualquier cargo partidario o electivo no se requiere antigüedad. Así que afiliate hoy tranquilo, te traigo la ficha y podés ser candidato. Y si no, te podemos postular como candidato extrapartidario. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿qué ves? ¿Qué grupo se está armando? Hay varios grupos armándose. ¿Qué ves para la gobernación de Corrientes? ¿En el PJ? ¿O la intendencia? ¿En el PJ o la intendencia de la capital? Mira, hay una gran dispersión, te diría que es el término que suelo utilizar para describir la situación. Todos hablamos con todos, incluso no hay esas rivalidades, no hay 2 grupos enfrentados como hubo en otras coyunturas políticas, algunos que son irreductiblemente fans de Toto Bunichi y otros irreductiblemente fans de Tito Meissner. No, hay todo el mundo conversa con todo el mundo, y lo que no hay es justamente un armado que vos digas, bueno, acá se está armando un polo de poder importante, todos tienen más o menos sus condiciones de competencia parecidas y parejas, y creo que hay mucho por conversar todavía. Muy bien, esperamos que, como se dice, que gane el más mejor. Sí, va a ser complicado. Yo te dejo tarea para el hogar. Vos miraste el cronograma y conocés las reglas de juego. Podríamos llegar a tener unas cuantas elecciones más de las deseables en Corrientes. Sí, por supuesto, pero es preferible tenerlas y que cuesten y que traigan problemas a no tenerlas, como ha ocurrido muchas veces en nuestro país. Bien, esperamos que todo se solucione en un clima de respeto y democracia, y bien, acá estamos para facilitarle a todos los candidatos o a todos los partidos, aunque no fueran candidatos, a todas las ideologías, darles un espacio para que puedan expresar su opinión. Te agradezco. Y te hago no sé si el segmento, todo el mundo sabe que tu programa va sobre la hidrovía. Me parece que es un tema al que la dirigencia política le debiera prestar mucho más atención. Felicito por el tratamiento de la cuestión, me parece que es muy importante. Tenemos un déficit en el desarrollo de nuestras obras de infraestructura en la región fenomenal. Espero que el acuerdo del Norte Grande entre gobernadores del NOA y el NEA sirva realmente para potenciar en serio eso. Y pieza de museo, ¿de qué barco era el timonete? ¿No? Acoto, hace 50 años el 90% de los buques que navegaban por los ríos Paraguay y Paraná eran de bandera argentina. Hoy... Repetilo. 90% de los buques que navegaban eran de bandera argentina. Hoy, con suerte, pueden llegar a ser el 5%. Paraguay es el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y China, en cuanto al volumen de su flota fluvial. Eso explica todo. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué nuestros armadores
unos cuantos, se fueron y se instalaron en el Paraguay y operan con bandera paraguaya. Así es. Y el 6, la Embajada de Brasil en Buenos Aires le entregó una nota a la Cancillería Argentina por la cual Brasil denuncia el acuerdo sobre justamente entre la Argentina y Brasil de navegación conjunta. Así es. Bien, gracias nuevamente.